buenas noches, señoras, caballeros. Es viernes, están todos ustedes por ahí bebiendo, comiendo sin cesar, comprando como si hubiera un mañana, y nosotros aquí con usted, por si se ha quedado en casa, que seguramente es lo que habrá hecho, porque el resto del mundo efectivamente está llenando las calles de una forma completamente vergonzosa. Menos don Julio Ariza, que está aquí. Muy buenas noches. Aquí estamos porque hemos venido. Sí, señor. Buenas Hemos venido noches. como todos los días en estas fechas navideñas en las que hemos querido que siga habiendo gato. ¿Por qué? No para seguir torturándole a usted, sino para seguir torturando a Sánchez, que este año ha suprimido el tradicional, como si fuera yo que sé, discurso de balance de fin de año. Esto, hombre, tradicional más o menos, digamos acostumbrado, que no es lo mismo. Lo empezó Zapatero y Rajoy lo siguió. Es decir, acaba el año y entonces el presidente del gobierno se pone muy campanudo y dice, pero este ha sido un buen año, han engordado las vacas. Este año Sánchez no se ha atrevido. Pero es mucho más interesante lo que ha pasado en Francia, donde por primera vez el presidente de la República no ha felicitado la Navidad. Y la gente está perpleja. Porque ni siquiera ha felicitado, el Ramadán sí lo felicita cuando toca, pero la Navidad no. Ni siquiera las fiestas, como ha hecho Sánchez. Eso de felices fiestas, unas fiestas que no fueran felices, imagínese usted qué fiestas. Es que los Rothschild no son partidarios de la Navidad. No sé. Son partidarios del patrón oro. Ya. Pero no de la Navidad. Oro, bajo el patronato de Están por el patrón oro. En que fin, están muy enfadados con los estamos... Rockefeller, por cierto. ¿Los Rothschild? Sí, están Pero enfadados. así siempre, ¿no? Claro. Ellos empiezan la guerra. Y luego todo el mundo se pelea y los dos se ponen de acuerdo y el resto de la gente sigue peleándose y ellos ponen las dos manos, una cada uno. Aquí va a ser cada día más difícil distinguir a los buenos de los malos, pero los malos van a ser cada vez menos y cada vez más malos. Pero ese saqueo de Simón de Montfort fue, ¿no?, en la Cruzada albigense. Aquello de, señor, os matamos a todos, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. En fin, bueno, salvajadas de la época. En fin. Eso también le preguntaba a Narváez en el hecho de muerte, ¿no? Dice que fue el capellán y le preguntó, mi general ha perdonado ya a sus enemigos. Dice, ¿perdonarles? Dice, si los he matado a todos. Los he matado a todos, efectivamente. Eso dicen de Narváez, sí señor. ¿Quién no fue el que más mató, por otra parte? Bueno, en fin, mundo masónico, aquel de la España del 19. Mundo masónico el de la Francia del 21. Sí, bueno. Y de algún otro país. Y ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que yo quería contar. Vamos a la cuestión de la abogacía del Estado. Bueno, no, vamos a esperar que venga Antonio Alonso Timón, que me han dicho que viene dentro de un rato. Hombre. Le esperamos. Y si no ha llegado todavía, usted sabe que Antonio y yo tenemos una agria polémica, como decía el otro, con la cuestión europea, porque Antonio es hipereuropeísta. Y yo soy hipereuropeo, que no es lo mismo. Bueno, entonces era muy partidario de la cosa de los tribunales. Al final estáis probablemente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que es una cuestión nominal. Vamos a esperar a que llegue y hablaremos de la cuestión de la abogacía del Estado, donde la noticia hoy es la que sacaba Voz Populi, que es que si se tarda tanto en firmarla es porque ningún abogado del Estado está dispuesto a rubricar la nulidad del juicio del Supremo contra los golpistas del 1, que es una auténtica salvajada, es decir, es que esto ya sería lo último. Las víctimas del terrorismo del País Vasco les han archivado una vez más sus denuncias como enaltecimiento del terrorismo a los homenajes que se hacen a los etarras, que es una vergüenza, pero bueno, total, que han decidido cambiar de estrategia y lo que van a hacer es seguir con las denuncias por la vía del daño moral que se causa a las víctimas. Entonces, si se quiere que desde el punto de vista, como decir, privado, las familias, los amigos de esta gente que sale de la cárcel, que además en los próximos años van a salir ya, en fin, a centenares, le reciban en su casa, en sus casas, en un sitio cerrado, en su pueblo, andando. Pero en la vía pública y con la parafernalia de lo público, no. Eso es lo que van a pedir y ya veremos si algún tribunal en España tiene el cuajo de negárselo. Que pase que sí, pero en fin. Va a ser que sí. Joder, sí, pues no lo es sé. una vergüenza. Mira lo de juez de Prada, lo que ha hecho con lo de los CDR. Vamos a ver. O sea, la doctrina de Prada consiste en lo siguiente. Si usted tiene la bomba montada en casa, es un terrorista. Pero si usted tiene los componentes para montarla, no, porque todavía no la ha montado. Podría ser un mecano. Yo qué sé. En fin, el asunto es que ha puesto en la calle a los de los CDR con ese argumento. Con 5.000 euritos de fianza. Y Torra ha exigido, porque Torra no pide, Torra no suplica, Torra no ruega, Torra exige perdón al Estado español, claro. De verdad, esto, en fin, yo no sé cuánta gente más va a soportar más tiempo que le menen la pechera todo el día. Pero, José Javier, yo me callo ya porque hoy vengo documentado. Si tú ve haciendo. Lo que sí te digo es que no es el peor de los ecosistemas. Acuérdate que hace escasamente unos días, 10 días, habían detenido en México al hijo del Chapo Guzmán, al Chapito. Sí, es verdad. Sí. Duró 5 días detenido. Exactamente. Por orden del presidente
López Obrador fue puesto en libertad. Y el tipo que lo había detenido ha sido encontrado en una cuneta con 155 balas. 155, como el artículo de... Mira. Sí, le metieron 155 proyectiles en el cuerpo al pobre policía que había detenido al hijo del Chapo Guzmán. Ya. ¿A qué le suena eso? O sea, ¿dónde están los límites? Es tan difícil establecer ya los límites entre la CIA, el KGB, los narcos, la izquierda radical globalista, los Rothschild, los... Porque todo, sí. ¿Qué está pasando? Es decir, fíjate, por ejemplo, aquí se ha establecido un sistema de control bancario que ahora para abrir una cuenta corriente tienes que ir sin calcetines y enseñar los dedos de los pies. Es una expresión. ¡Qué susto! Porque a mí es lo único que me falta ya con la agencia tributaria. Te piden absolutamente todo. Sí, sí. Oye, ¿a cuántos venezolanos que han sacado más de 300.000 millones de dólares de Venezuela y que están campando por La Moraleja, por el barrio de Salamanca, por toda España, sin ningún problema comprando, ¿a cuántos han detenido? ¿Cuánto tardas en abrir una cuenta corriente en un banco español y cuánto tardas en abrirla? Tuvieron a uno y lo dejaron marchar, ¿no? En un banco norteamericano. En un banco norteamericano, más o menos en 5 o 7 minutos tienes la cuenta abierta y puedes operar. En un banco español es tremendo el número de papeleos. Sospecho que para estos venezolanos no ha sido tan tremendo. Es decir, oye, ¿a cuántos narcos han podido detener fruto de la información que han dado los bancos? ¿Cuántos han sido detenidos? ¿Cuántos capos del narcotráfico han sido detenidos en España este año? ¿O han sido detenidos en México? Aparte del Chapo Guzmán, que lo que está pasando con él suena a componenda de todas. ¿Con el Chapo? Sí. Ah, bueno, claro, completamente. Entonces, ¿qué está...? ¿Quién era el presidente mexicano aquel que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? No me acuerdo quién era, pero tenía toda la razón del mundo, en fin, la verdad, joder, qué barbaridad. Bueno, de México lo que más me gusta es lo de, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Sobre todo en México. Eso, preguntan al pobre policía. Que te meten una balacera. Es muy interesante porque se ha construido un estado paralelo en los últimos 35, 40 años que ya en la práctica se ha solapado y está controlado al Estado, digamos, institución, por completo, con la Fuerza Armada. Por eso es tan importante que el monopolio legal de la fuerza lo reivindique el Estado. No que lo tenga, que lo reivindique, que diga esto es mío y solo mío. Cosa que, por cierto, hay que recordar a los sucesivos ministros de Defensa en España desde el señor Bono, que era aquel que decía que prefería morir a matar, claro, porque se mueren son los soldados y él no, ¿verdad? Bien, es que hay que exhibirlo, porque sirve para eso. No sirve solo para usarlo. En principio sirve para exhibirlo, se llama la fuerza coercitiva, es la fuerza disuasoria. Por eso es tan importante que un Estado la emplee. También cuando son los políticos los que lo rompen. Pero que la emplee bien. Pero claro. Claro, que la emplee ¿Hay una ley para eso? Conforme a unos códigos. Que si no, exactamente, para eso hay una ley. Estás en manos de los villarejos de turno. Es el monopolio legal. Y de los galanes. Si no, ¿qué es? Si no es el oligopolio ilegal, que es como estamos. Claro, ahí está el problema. En claro. Fin. Bueno, hablando de oligopolios, la luz. La luz, hágase la luz. Usted ya sabe que yo mantengo la tesis de que en realidad la gran obra de la democracia, exagero, una de las grandes obras de la democracia, en la que se han forrado todos, menos usted y yo, y él, es la transformación de los monopolios públicos del franquismo en oligopolios privados. Sí. Ha pasado con todo, y con la luz también, claro. Y la gran obra del franquismo son los pantanos. Sí, bueno, ya están. Hay que empezar. Gracias a los cuales unos chicos listos pusieron unas turbinas debajo de las caídas del agua y hacen electricidad y dicen que es verde y que son... ¿Tú sabes quién se arruinó con la electricidad? Pues no lo sé. Azaña. Fíjate. Esta es una historia que vale la pena contar, porque claro, al final... Pues si vale la pena, el resentimiento de la gente se explica al final por cosas como esta. O sea, a principios del siglo XX empieza la electrificación masiva de España, cosa que, por cierto, los historiadores no suelen contar, como si el poder económico no existiera en la vida de los pueblos. Bueno, y todo el que tenía posibles se puso a comprar eléctricas, o incluso a crearlas. Y el padre de Azaña, que era un rico hombre de Alcalá, tenía fábricas de jabones y tierras y cosas y tal, montó su propia central eléctrica, Central Eléctrica Complutense. ¡Ay, qué gracia! Y empezó a trabajar con ella, no sé qué, y se murió. Y heredaron Azaña y su hermano, que eran para los negocios pues lo mismo que yo para la mecánica cuántica, o sea, un zote formidable.
y no lo aguantó, se arruinó, lo perdió todo. Y el resentimiento de Azaña, transformado después en ideas, arranca de la experiencia vital de aquella ruina. Mira tú por dónde. Bueno, el precio de la luz, que a nosotros van a arruinar sin necesidad de comprar una eléctrica ni de dejarla. Basta con que encienda usted Ahí estamos, exactamente. el horno o la Con lavadora. la perilla, como decía el otro, le pegas un pellizco a la pared y se enciende una pera en el techo. Bueno, somos muy pesados con eso y nuestros espectadores tienen que saber un poco el fondo de las conversaciones que aquí tenemos, porque nos parece que es un asunto que afecta directamente a la justicia social, a la legítima redistribución de la riqueza y a la capacidad del Estado de cumplir sus dos funciones básicas, que son prever y proveer. Y como es esencial para prácticamente toda la población, es esencial disponer de una energía que pueda pagar sin arruinarse. pero claro, por eso hablamos de la electricidad y del precio de la electricidad. esto, o sea, hoy la luz es como el pan hace 3 siglos. Es claro, lo mismo. sí, A nadie se le ocurría poner el pan a 2.000 maravedíes. Ha sido una sublevación. No, había una limitación del precio, claro. Pues con la luz pasa lo mismo, porque hoy la luz es indispensable absolutamente para todo. Claro. ¿No? Bueno, total, que hemos sacado los micrófonos a la calle a preguntar a la gente qué le parece eso de la luz. Vamos a verlo. Récord histórico en este año 2019. Este año ha sido el año en el que más hemos pagado por la factura de la luz. ¿Cómo lo han notado los españoles en sus hogares? Vamos a verlo. Pues muy cara. Lo he notado muchísimo mensualmente. Y eso que, bueno, pues yo estoy casi todo el día fuera de casa. Algo tan necesario como la luz para calentar a tu hijo, para dar de comer, no debería de ser tan caro. Yo tengo la tarifa plana, pero creo que no está bien, con lo cual cuando me venga este año intentaré cambiarla, porque dicen que la tarifa plana es un poco engaño. O sea, tengo entendido que es más elevado que en otros países. Creo que somos el 24 país que más paga, sí. Ya lo sé, eso tendrán que arreglarlo, por los peajes y todas esas cosas. O sea, yo creo que sería más fomentar el tema pues, de las energías renovables y tal. O sea, más que a lo mejor el tema del precio. Yo creía que los que tienen más tenían que pagar más y los que no tienen un poquito menos. A mí me parece absurda la discriminación de precios. Creo que el sistema es tan caro porque está subvencionándose empresas privadas y porque se renunció prácticamente de manera gratuita a la titularidad de empresas públicas. Las familias con poco poder adquisitivo, etcétera, pues debería haber algún tipo de bono, pero creo que lo hay. Hay un bono eléctrico, un bono térmico, pero vamos, o sea, es como si los coches variaran distinto en función del nivel adquisitivo. Yo pienso que los que tienen menos, que paguen menos, y los que tienen más, que paguen lo mismo. Que yo creo que se puede permitir este país esas cosas. A mí lo que me gustaría pagar por la luz, lo que se tendría que pagar, que no nos inflen las facturas, o sea, no me parece normal. Ya lo han visto, precios excesivos y cada vez más altos. Encender la luz nos cuesta un 70% más de lo que nos costaba hace 10 años. Esperemos que este 2020 baje esa factura de la luz. Un trabajo de Irene Lasso, responsable de producción del Gato al Agua, que hoy en la calle con el micrófono preguntando a la gente por lo de la luz y con un último deseo que lo único que demuestra es la juventud de Irene Lasso. Pensar que este año nos va a traer mejores precios. En fin, las cosas son las que son. Yo creo que tendremos que empezar a insistir en que las cosas que hay que hacer desde el poder político, desde el gobierno, son las cosas que favorecen a los que menos tienen. Eso es así. Es decir, seas de derechas, de izquierdas o de centro, lo que usted quiera. Es decir, ¿usted cree que es normal, o tú crees, José Javier, que es normal, ustedes creen que es normal, que se prohíba a partir del 1 de enero la entrada en Madrid de todos los coches que fueron matriculados después del 2006? ¿Ustedes creen que los ricos son los que tienen Antes esos de 2006, coches? antes. ¿Ustedes creen que son los ricos los que tienen esos coches? Muy ¿O son claro. los que no han podido cambiar de coche, los que tienen los coches más antiguos, tienen que conservarlos porque no tienen la capacidad económica suficiente para cambiarlos? O sea, ¿ustedes creen que es normal que quien no pague en los aparcamientos de Madrid sean los que han podido comprarse un coche eléctrico que vale 20.000 euros más de media que un coche normal? ¿Creen esos son los que no pagan el aparcamiento? O sea, ¿les parece de recibo? Es decir, que las cosas que se hacen perjudicando a los que menos tienen.
O sea, un señor mayor que pueda tener ahora jubilado, que tenga su coche, que lo ha usado poco durante un montón de años, pues porque tenía trabajo, no salía tal, y ahora que está jubilado y puede moverse, resulta que tiene un coche que puede ser que puede tener 10 años o 12 años y puede tener menos de 40.000 kilómetros o 50.000, porque hay muchos casos así. Bueno, pues ya no pueden usar ese coche y entrar en Madrid con él. Exactamente. Tienen que comprarse un coche nuevo, es decir, tienen que ser mucho más ricos. Sí. Los más pobres son los que son penalizados. Y encima, los que tienen más posibilidades, los que pueden comprarse coches eléctricos, es que no pagan ni aparcamiento. Esparza, es que no pagan ni aparcamiento. Explícamelo. Yo no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. O sea, me llevan los demonios. Pues deja a los demonios en paz, bueno, porque todavía van a tener mucho trabajo. Y con la electricidad, ¿qué te quiero contar? Hoy el gobierno ha congelado las pensiones, la subida de las pensiones. Pedro Sánchez, sí, ha congelado el salario mínimo, ha congelado los sueldos de los funcionarios. Es impresionante porque este hombre en apenas un mes ha hecho todo lo contrario de lo que dijo en campaña electoral que iba a hacer. Dicen que, ha dicho la ministra Cela, hoy... Entonces te sorprende que no quiera hacer un resumen del año, un balance. Claro, ¿qué va a decir? Efectivamente. Donde digo, Diego, con carácter general. Balance en funciones del gobierno en funciones. He congelado todo. Ahí estamos. Y voy a dejar congelados a los españoles una temporada más, sobre todo, además, si tienen que pagar la luz a ese precio. Atento a lo que ha dicho la ministra Cela, que es, las subidas se harán, sí, pero saldrán del diálogo con los agentes sociales. Es decir, se pondrán de acuerdo empresarios, sindicatos y esas cosas que ellos dicen y, ojo, se aplicarán con efectos retroactivos. O sea, vamos a ver. Usted imagínese que dentro de un año y medio el diálogo de los agentes sociales concluye efectivamente con una subida del salario mínimo, con efecto retroactivo, ¿qué es lo que se va a aplicar? Porque si a mí de mi salario, bueno, yo soy autónomo, entonces que tengo esa desgracia, pero bueno, a un salario normal, se le aplica con efecto retroactivo la subida del salario mínimo arbitrada desde el día en que se tome la decisión hasta que se ha anunciado que va a tener que pagar la empresa un año de aumento del salario mínimo. O sea, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Es una locura, José Javier. O sea, pero no saben lo que hacen. Pero hay tantas en el mundo del trabajo. Pero que no saben lo que dicen. Hay tantas locuras. Esta mañana me contaban de un tipo de la CUP, muy enragé, muy duro, que decide dejar la cosa política, tal, no sé cuántos, y decide montar un bar, ahí por Gerona. Sí. Y monta el bar y tiene que contratar gente. Y contrata, pues eso, camareros, tal. Y empieza a encontrarse con el mundo real, que es el mundo de los trabajadores. Ya. De la actitud de algunos trabajadores en el puesto de trabajo, de cómo tú montas un pequeño bar y contratas, por ejemplo, a una pareja, un matrimonio, y les contratas uno para estar en la cocina y otro para estar en la barra, y se te queda embarazada la señora. 16 semanas de baja, pagadas. 16 semanas son 4 meses si no me funcionan mal las matemáticas. Pero es que el cónyuge tiene 12 semanas de baja. 12 uno y 16 el otro. Ya me dirá usted, el pobre tipo del bar, ¿qué hace en la cocina y en la barra? Porque claro, 2/3 de ese salario durante 16 semanas y durante 12 semanas lo paga la Seguridad Social, es decir, nosotros. Claro. Pero el tercio restante lo sigue pagando el del bar. Lo sigue pagando él, ahí estamos. Entonces, ¿qué haces? Contratas a otros dos, a ver si hay suerte y no se queda embarazada la señora. Y él podría y esa es la fórmula que tenemos de promover la natalidad. Ahí quería ir yo. Por favor. Porque el gobierno Orbán acaba de aprobar un plan general de medidas para favorecer la natalidad en Hungría, que está mejor que nosotros. Nosotros aquí estamos ya, en fin. Bueno, y es muy interesante porque, claro, vamos a ver. O sea, es tan complicado entender... Bueno, que el de la CUP se ha hecho de derechas, quería acabar la historia. Sí, no, el de la CUP ahora, ¿qué? Ahora yo creo que se apuntará a Vox o a lo que sea, porque ha descubierto la realidad de la vida. No, que es claro. lo que les pasa a estos cuando descubren la realidad de la vida y tienen que pagar un salario. Es que sí, señor. no sabían lo que porque era. lo pagan ellos, no se lo paga el Estado. Claro.
Claro. Entonces, en fin, Perdona, que te he interrumpido. No, que el tema que iba a sacar yo precisamente a colación de esto era la cuestión de Orbán, pero que es donde has acabado tú, con la cuestión de, claro, es que precisamente para promover la natalidad lo que hace falta es cosas de ese tipo, es decir, se queda embarazada una de tus empleadas, bueno, no te preocupes, si te ocurre también ese tercio restante, por ejemplo. De tal forma que al empresario no le resulta oneroso que se le quede embarazada una empleada y por tanto no hay ningún problema para contratar mujeres jóvenes que se queden embarazadas, por ejemplo. En fin, hay 1500 fórmulas de ese tipo. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, y si pero le quieres dar 12 semanas al progenitor B, pues dáselas, pero lo mismo, oye, págalo tú, macho. Hemos de irnos a la publicidad. Es que es una broma. A la vuelta, creo Nos que tienes que explicar, Belén, esto de cómo funciona la seguridad social. Antonio Alonso Timón, perdón. Para hablar de la cosa europea y del Tribunal de Justicia y de la abogacía del Estado y de Junqueras. Y sobre todo porque en esta tertulia necesitamos un timón. Ahí estamos. ¿Sí? En este bar. Bueno, Publi, y a la vuelta ya verá usted. ¡Ya verá! Club de Amigos, ¿no les has dicho nada? No, pues Publi. Vale. A la vuelta. De acuerdo. Seguimos en el Gato al Agua, Gato Viernes, Gato Premium, estos gatos de Navidad que estamos marcándonos aquí con, en fin, encantados de la vida además. Y queremos hacer una pregunta inicial, José Javier. A ver. ¿Quién es de centro en esta tertulia? ¿Verdad? A que parece inconcebible. Lo más interesante es a quién le ha tocado a la izquierda, que es don Antonio Alonso Timón, nada menos. Así Antonio, es. muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz Navidad. Igualmente. A la izquierda, para los bizcos a la derecha, como decía un amigo mío. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Yo anunciaba antes que vendría Antonio, finalmente ha podido ser, a pesar de... Tenemos timón. Ahí estamos, de las muchedumbres que invaden las calles de Madrid en estas fechas tan señaladas. ¿Me dejas dar el dato que nos ha dado Belén en el intermedio? Venga. El dato es que si efectivamente has contratado un matrimonio, queda ella embarazada, tiene la criatura, ella tiene 16 semanas de baja, 4 meses, y el progenitor B tiene 12 semanas de baja. En ese tiempo, el sueldo efectivamente se lo paga el Estado. Imaginemos que cobra 28.000 euros, 30.000 euros brutos. Muy bien, el Estado. Y la seguridad social de la parte empresarial, que es más o menos el 30% del sueldo bruto, es decir, en este caso serían 9.000 euros, los paga el empresario. Y durante 16 semanas no puede disponer de esa persona, ni durante 12 semanas de más. Con lo cual, el que ha montado el bar, lo mejor que puede hacer es cerrar la persiana del bar y olvidarse. Descanso por parto del personal. Sí. Por ejemplo. Sí. Así es. Bueno, pues ya que la ha retomado con lo que había dejado pendiente, yo retomaré con lo que él había dejado pendiente, que eso del club de amigos, que es muy importante. Es extremadamente importante. Normalmente, hombre, vamos a ver, aquí solemos envolver las cosas con cierto aire festivo porque es de lo que se trata, ¿no? Claro. Pero, perdón, esto es absolutamente crucial. Usted puede quedarse en nada sin una sola voz en los medios audiovisuales que le represente, que diga lo que usted piensa. Y nosotros aquí estamos empeñados en convertir esta cadena en la primera del mundo que vive solo de las contribuciones de sus espectadores, para que esta sea su televisión, no la televisión de un oligarca, de la suya, la de todos ustedes, para que siga habiendo una voz que dice aquello que tan poca gente dice, y en los medios absolutamente nadie, y que es lo que usted piensa. Pero para eso hay que contribuir, y la forma de contribuir es precisamente el Club de Amigos de Intereconomía, y ese es el teléfono. Pues llamar al 916162464 y yo creo que en breve plazo os devolverán la llamada y formaréis parte de nuestra casa y de la sostenibilidad de este proyecto, ¿no? Al margen de que efectivamente cuando se envíen el carné les vamos a enviar a todos ustedes el carné de Club de Amigos y un libro que queremos que lean. Y si quiere una pajarita de Miguel Durán, en cuanto vuelva seguirá haciendo, porque es impresionante, todas. O sea, no ha habido ni una noche de pajaritas de Miguel Durán que no haya habido más peticiones que pajaritas. Es verdad. A ver si Miguel está vacaciones haciendo pajaritas desde Torre y Turrón. A ver si de aquí al 31 de diciembre logramos darle un penúltimo empujón al Club de Amigos y hacemos que ganemos un espacio de autonomía y de libertad en esta casa para todos ustedes. ¿Qué falta hace? Bien, sí. Ahora que viene Antonio Alonso Timón, habíamos empezado el programa con la cuestión de la incertidumbre que hay en torno a lo que la abogacía del Estado
vaya a decir acerca de la cuestión Junqueras y compañía. Noticia de ayer de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Está dilatándose tanto porque nadie en la abogacía del Estado se atreve a afirmar lo que el Gobierno quiere. Claro. Noticia de hoy en Voz Populi, y lamento no recordar el nombre del compañero que lo ha firmado, porque se lo dio Jesús Cacho esta mañana, pero no me quedo con el nombre del redactor. Lo tiene usted en la web. Lo que está pidiendo el Gobierno implicaría la anulación del juicio, cosa que evidentemente nadie va a defender en la abogacía del Estado. Con lo cual, la abogacía del Estado le han puesto una pistola aquí. Mira lo que Así acaba es. de... Lo que Por ha señalar presentado un sitio noble. Pues mirad, por favor, lo que ha presentado hoy, porque me lo acaban de... Bueno, me lo han enviado hace un ratito. Lo que ha presentado Vox como grupo parlamentario, firmado por su presidente Santiago Abascal y por Macarena Olona, que por cierto es abogada del Estado, lo que le pide al Gobierno que le remita de forma urgente. Con respecto al escrito de la abogacía del Estado, le dice: envíenme el escrito definitivo de alegaciones presentado por la abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo con indicación del día y hora del registro. 2. Envíennos todos los borradores del escrito indicado en el apartado 1, remitidos entre la abogacía del Estado y el Gobierno, cualquiera de sus departamentos ministeriales, miembros o personal dependiente del mismo, con indicación expresa en relación con cada borrador del nombre y cargo de la persona remitente, nombre y cargo de la persona receptora, día y hora de remisión y día y hora de recepción. Claro, es una bomba. Eso es importante. Es una bomba, ¿eh? A los borradores pueden pedirlos también. No, pero claro, eso además está en la Ley 39/2015, la posibilidad de identificar a las personas que son responsables de cada uno de los documentos que se van firmando. Pero desde hace un par de meses, desde cuando se celebraron las elecciones generales, usted sabe perfectamente, don José Javier, cómo denomino yo a todo esto, ¿verdad? Que el Pedro Sánchez había optado por entrar en el zarzal, ¿verdad? Pues este era el zarzal. Se han metido en un zarzal complicado. Por eso yo siempre he defendido que es muy difícil que incluso la investidura saliese adelante, no por ganas de Pedro Sánchez, que tiene muchas ganas de estar en el poder, de seguir en la Moncloa a cualquier precio. No porque no le falten ganas tampoco a los independentistas, que no se van a ver en otra como esta. Lo que pasa es que están intentando saltarse tantas líneas rojas que es muy probable que en alguna de estas líneas rojas descarrilen. Es como si tú vas por la carretera a 200 kilómetros por hora saltándote todos los stops. Pues es probable que en uno de esos stops te atropelle un camión o que te choques contra algún sitio. Entonces, a pesar de que tienen muchas ganas de formar gobierno y a pesar de que la formación de ese gobierno traspasaría todas estas líneas rojas con grave peligro de la libertad, la unidad y el ataque directo a la Constitución, yo creo que les va a resultar complicado. Y efectivamente la abogacía del Estado, que por otra parte a mí me da muchísima pena el manoseo que están intentando hacer tanto de la judicatura como de cuerpos como la abogacía del Estado, porque en la abogacía del Estado hay gente de verdad muy bien formada, gente que merece mucho la pena. Yo conozco a varios abogados del Estado y están muy tristes. Eso hay que subrayarlo, efectivamente. Están tristes porque de repente, de ser, como decir, uno de esos cuerpos de la Administración que la gente sabía que existían, pero bueno, ahí estaban, parecía una cosa como de la institución, de repente se ha convertido en noticia por lo peor de lo peor, que es la sospecha de, bueno, en términos políticos, venalidad. Abogado del Estado es Jorge Buxade, con tertulia del gato al agua. Abogada del Estado es Macarena Olona, con tertulia del gato al agua. En fin. Sí, y más gente. Edmundo Oval está también en el Congreso, que se fue por lo que se tuvo que ir, que es precisamente por algo muy relacionado con esto. Y la abogacía del Estado, lo hemos comentado en algunas ocasiones, la abogacía del Estado, como su propio nombre indica, es del Estado, no es del Gobierno. Y además la propia Constitución española, en su artículo 103, apartado 3º, resalta la imparcialidad de los servidores públicos. Los servidores públicos no están para componendas políticas y no están para elaborar un informe de parte ahora porque al Gobierno le venga bien en la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Y por eso es muy complicado que los abogados del Estado quieran firmar esto. Perdóname. A un partido político. A un partido político. Ni siquiera es el Gobierno. Sí, ni siquiera es el Gobierno, efectivamente. Es un partido político es un el que está pidiendo ese informe y el que necesita ese informe para poder seguir negociando con unos tipos. Cosa que es muy importante, porque uno puede entender efectivamente
fin, que un gobierno, yo qué sé, en uso de sus atribuciones soberanas, vaya un paso más allá de donde debe, que estará mal, pero bueno, es el gobierno. Digamos que puede tener un pase en términos de realismo político, pero esto no, esto es un puñetero cambalache. Estamos hablando de que un partido que no tiene mayoría suficiente pueda obtenerla a base de torcer la mano de... Ahora bien, Antonio Sotimón, yo te pregunto, y te dejo la respuesta para después de la publicidad, porque tenemos que marcharnos a... Por eso, sí, mire, ya le han torcido el brazo una vez a la abogacía. Sí, evidentemente. Con la cuestión de la famosa acusación de sedición en lugar de rebelión. Sí, el mundo, lo que hablábamos de claro, Val, que el mundo Val deja la abogacía del Estado, por eso. Por tanto, yo te pregunto, y la respuesta va para después, ¿tú crees, con el corazón en la mano, verosímil que se la vuelvan a torcer? El brazo a la abogacía del Estado, publicidad, y a la vuelta, Antonio Alonso Timón responde. Hagan sus quinielas. Gato al agua, nos quedan 20 minutos cruciales para entender lo que está pasando con la cuestión de la abogacía del Estado, Oriol Junqueras, Pedro Sánchez, Pere Aragonés y... Es que ¿qué hora es? Y la madre que los parió a todos. Para hacer oposición ahora, José Javier, va a hacer falta mucho rigor, mucho conocimiento jurídico. La pregunta que le quedaba pendiente a Antonio Alonso Timón por contestar, ¿crees verosímil que le vuelvan a torcer el brazo? Pues mira, es que estamos en algo tan ignoto, tan inédito, el manoseo que se está haciendo de las instituciones, que siempre encontrarán por ahí algún abogado del Estado que a lo mejor esté proclive a esto, pero va a ser complicado. A mí me parece muy importante y muy adecuado, muy oportuno ese escrito del que nos acaba de dar cuenta don Julio Ariza de Vox, porque lo que hace es identificar en todo el procedimiento la persona responsable de la emisión de los informes, con lo cual eso, que además es una cosa que está prevista, como decía anteriormente, en las leyes y que en cualquier Estado de Derecho como ejercicio de transparencia debería ser normal, en este caso complica mucho y retrata muy bien a la persona que puede hacer el informe. Yo creo que es tan gordo lo que están intentando hacer, tan imprudente y tan irresponsable, que la abogacía del Estado en su conjunto, ni nadie en particular que pertenezca a ese prestigioso cuerpo de la administración pública, podría firmar un informe en el sentido que está pidiéndole ese partido político para que favorezca los intereses para una posible investidura. Y entre otras cosas, además, aunque lo hiciesen, tampoco iba a ser suficiente para satisfacer las demandas de los independentistas, porque es que nunca es suficiente. O sea, la abogacía del Estado, en principio, pues, digamos que puede sortear más o menos el derecho, pero lo que puede hacer es violarlo, evidentemente. Con lo cual, va a dejarles insatisfechos en cualquier situación. Sí, sí. Y a lo mejor precisamente eso que ha hecho Vox, que es quitaros las capuchas, valga el término, en fin, es un poco eso, ¿no? Es decir, si alguien va a hacer una barbaridad, que se le vea la cara. Sí, sí. Y como decía el padre aquel a su hijo, hijo mío, sé bueno, y si no, al menos sé prudente. ¿Eso sabes de quién es? De Martín Artajo. En los consejos de ministros del franquismo decía que Martín Artajo, que era un señor muy pío, decía, sed castos y si no podéis, al menos sed cautos. Bueno, pues eso decía que iba yendo con Franco por al lado en Sevilla, que se presentó una multitud y decía Franco Artajo. Dice, ¿qué Artajo? Al Guadalquivir, que está más cerca. Ya. Ese es el chiste que hacían los jovencitos en la época en la que ya Franco no se podía mover. Entonces, esto no de Hassan II. Por cierto, iba a decir Hassan II, lo de Mohamed con las aguas territoriales. Me ha dejado helado. O sea, ¿sí? No nos vamos a poder bañar. O sea, ya. Atentos a la jugada, dice el tío. Pero de verdad, o sea, esto es la marcha verde, pero náutica. Las aguas territoriales de Marruecos están hasta donde Marruecos diga. ¡Ea! Eso es el derecho internacional puro y duro. El derecho internacional, sí señor, de Marruecos. Claro, significa Canarias, significa sus yacimientos, significa lo que se supone que hay en el subsuelo, y no solo se supone que hay, y nosotros lo hemos entregado a otros. Pues como no favorezcan como no se metan los catalanes también en reivindicar que hay algún hecho histórico, los dejamos también. Como diría Mariano, qué lío. Que esto es un lío. Esto es un lío. No sé. Esto es un lío. Esto que acaba de decir Antonio Sotimán parece una butada. No lo es. En Marruecos jamás habría habido una guerra del Rif si no hubiera habido enormes fortunas, por cierto, algunas de ellas catalanas que sacaban un enorme beneficio del mineral de hierro que había allí. Y es interesante porque la guerra costó muchísimo más que los beneficios que nos reportó el hierro. Pero el dinero de que costó la guerra lo puso el Estado, el pueblo,
y el dinero que reportó el Hierro se lo quedaron los oligarcas, con lo cual ellos sí que salieron ganando. Pero como en tantas otras épocas de la historia de España, si la gente supiese la historia, a mí me hace mucha gracia también cuando en Barcelona se empieza a castigar por fascistas del siglo XIX determinados al marqués de Comillas, etcétera. Claro. Oye, si estudiásemos historia de verdad y viésemos los catalanes que han resultado favorecidos por el esclavismo en América, etcétera, etcétera, algunos iba a sorprender. Hoy estaba charlando con Sergio Fidalgo. Sergio Fidalgo es el del catalán.es, buen amigo, buen conocedor de TV3, ha estado en el Gatólogo varias veces, que me ha hecho unas preguntas y tal. Y vamos a ver, la cuestión catalana. O sea, en los años 20, tú tienes al separatismo catalán financiando a los pistoleros de la patronal y al separatismo catalán defendiendo a los pistoleros de la CNT, de tal forma que tienes a los unos y a los otros, y finalmente todos ellos empujando al poder a Miguel Primo de Rivera para después oponerse. O sea, es que en fin, vamos a vendernos ahora. Claro, de esto no sabe nada nadie, mucho menos ellos, ¿no? Pero hay que leerse cosas. Yo le voy a recomendar un libro para estas Navidades, quien tenga tiempo, El camino al 18 de julio, que tú lo conocerás perfectamente, de Stanley Payne. Sí, señor, magnífico libro. Es un libro que yo creo que la gente debería leer también. Sí, señor. Acaba de salir uno concomitante de Pío Moa, que es Porque el Frente Popular perdió la guerra civil, que está porque son dos hechos objetivos y sin más, ¿no? Y está francamente bien. Oye, ¿habéis metido el dedo en la polémica entre Pérez Reverte y María Elvira Rocabarea? Pues porque es una de estas cosas que salen en Navidades cuando no se entera nadie, claro, porque estamos todos a otras historias, ¿verdad? Y es un poco absurdo, pero a mí me llama mucho la atención cómo el mundo de la cultura de izquierdas rápidamente se ha apresurado a tratar de desmontar como sea a María Elvira Rocabarea, porque ha cometido el enorme pecado de desmontar la leyenda negra. Sí, pero además ella en el libro, en Imperiofobia, que hace una alusión bastante directa a Arturo Pérez Reverte, con bastantes datos, porque la verdad es que desmonta una de las teorías de Arturo Pérez Reverte con datos muy justificados. Yo creo que María Elvira Rocabarea es de una talla intelectual brutal, e Imperiofobia es otro de los libros de lectura obligada para cualquiera que quiera conocer la historia de España. Es un libro buenísimo. Sin duda alguna. Hay mucho patriota que adora a Pérez Reverte, cosa que yo entiendo, porque además escribe bien y se le lee, en fin, y desde aquí le mandamos un abrazo, faltaría más, pero es verdad que el tipo de patriotismo que le ha escogido es el de, yo insisto en que estamos en horas aptas para decirlo, me cago en todo, viva España. Es decir, sí, España muy valiente, no sé qué, pero qué mierda es todo. Y tú vas leyendo todo y al final siempre es esa atmósfera, ¿no? Pero claro, no se compadece con la realidad histórica. No es que no se compadezca, es exactamente la contraria, la realidad histórica. Es decir, si hay alguna base para haber organizado todo lo que hemos llamado el derecho internacional, el derecho de gentes, el derecho, la compilación de los derechos humanos, que todo hizo España. Todo eso lo hicieron los reyes católicos y sucesores. Y los dominicos, por básicamente. Favor. Bueno, claro, inspirados por quienes montan la escuela de Salamanca. De verdad, es que estamos hablando de las leyes de Indias. Pero todo el tema de la Inquisición, que por ahí es donde viene la polémica, porque Rocabarea le desmonta a Arturo Pérez Reverte los datos que da sobre la Inquisición, es que es graciosísimo. Primero, Inquisición no solo existió en España, pero es que además la Inquisición española era la más rigurosa, por siempre, cuando hay un imperio de la naturaleza del imperio español en aquella época es porque había cosas que se hacían muy bien. Y la administración, efectivamente, la administración española era la que mejor funcionaba, porque era la más garantista. La Inquisición española era rigurosísima en los procedimientos, y además, comparado con otros países, la Inquisición española creo que en 200 y pico años solo condenó a poco más de 1000 personas, no llegó esto a 1000 personas. Esto lo cuenta muy bien Henry Cameron. Y en Reino Unido, Inglaterra. El único vídeo que hay en internet, en YouTube, ampliamente difundido, dedicado a explicar la realidad, no la leyenda rosa, la realidad de la Inquisición, es una entrevista con Henry Cameron, que tampoco es particularmente, en fin. Esto es muy importante volver a contarlo. Fundamentalmente obedece a la, ¿cómo decir?, escasa formación de nuestros historiadores del XIX, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha oído usted eso de que fulano conquistó el imperio?
conquista grandes tierras, no sé qué, vuelve a España y le meten en la cárcel y le ponen un juicio. Vamos a ver, no, se llama juicio de residencia y era como se llamaba en la época las auditorías. Es decir, que uno llegaba allí, sacaba un montón de oro y como tenía que dar un 20% al quinto real al Estado, a la corona, pues auditoría. Se llama, no quiere decir que le metieran 2 grilletes, le encadenaran a la pared y le dieran con un látigo de cuchillas. No, es que se llama así, juicio de residencia. Bueno, cosas de este tipo, sin embargo, han sido deformadas por la historiografía liberal del 19 para convertirlas en esa imagen, ¿no? Claro, es una cosa atroz. Sí, efectivamente, hay que conocer la historia de España, porque además tenemos la inmensa fortuna de tener uno de los países que mayor historia tiene. Por eso yo muchas veces, cuando veo a los españoles de hoy en día, y sobre todo a la clase política, especialmente a este señor que quiere ahora ser investido presidente del gobierno, me pregunto muchas veces, ¿cómo quiere este hombre ser recordado para la historia? Porque realmente lo que está haciendo, no sé cómo, lo que pasa es que luego no existe la historia. ¿Para qué? Como dice León Arsenal en otro libro bastante, Enemigos del Imperio, la historia no existe, existe el pasado, ¿no? Y luego el pasado se cuenta como se cuenta. Pero en realidad lo que está sucediendo en España en estos momentos es de una gravedad tal que también conocemos otros hechos históricos parecidos, ¿eh? Y además quiero acabar, que ya nos queda poco tiempo, con un mensaje de optimismo en la línea que yo creo que el rey el otro día dio. España ha pasado por momentos históricos muy complicados, pero ha sido capaz de reponerse a todos ellos. Y yo estoy seguro que si hemos sido capaces de sobrevivir a algún felón que otro que hemos tenido al cantón por de ahí, Cartagena, al cantón de Cartagena, pues yo creo que vamos a ser capaces de sobrevivir a Pedro Sánchez y a Esquerra Republicana de Cataluña, de todos estos señores que son los que dirigen el país. Por eso cuando dicen muchas veces la gente, es que Europa nos trata mal, pero ya si es que los que primero nos tratamos mal somos nosotros. Este es el debate que iba a tener yo con Antonio, que al final pero si los primeros que nos tratan, pero como dice Europa ahora, pero ¿cómo vamos a tratar de delincuentes a unos señores con los que está negociando su gobierno? Pero absolutamente, cierto. Es una broma. Ahora, una cosa que nos quedan 9 minutos para acabar el programa y dentro de nada es el Día de los Santos Inocentes. Y me parece que es importante recordarlo porque si una cosa caracteriza a esta cadena es la defensa del derecho a la vida, editorialmente. En eso estamos alineados todos. Uno desde un punto de vista más filosófico, antropológico, biológico, moral, religioso, biológico, bien, pero en todo caso hay una evidencia, que es que tú no puedes ceder a otro el derecho a prescindir de la vida de un tercero, porque si no esto sería invivible. Bueno, y el aborto forma parte de eso, por más que se quiera negar la evidencia. Y hay un anuncio que ha creado una cierta polémica pública, que es una misa convocada por Vox, ¿no es así? Creo que tenemos además el cartelito. No lo sabía. Sí, señor, mira. A iniciativa del Grupo Municipal de Vox en Gelbes, provincia de Sevilla, Santa Misa por todos los niños abortados del año 2019 y por todas aquellas mujeres en peligro de exclusión y con pensamientos de abortar. Esto es mañana sábado en la parroquia de Santa María de Gracia de Gelbes a las 11. Bueno, es el tipo de gesto en un partido político que al pensamiento dominante le pone como la niña del exorcista, claro. ¿Cómo? Pero, ¿dónde está realmente el problema? Es decir, todo el mundo coincide en que el aborto es un drama, ¿no? Leche, pues pon algún medio para solucionarlo, que no sea desdramatizarlo, claro. Todo el mundo coincide, perdón, que tenemos un problema demográfico de narices. Pues pon algún remedio para que los niños nazcan. Yo creo que son cosas de sentido común, pero... Sí, ahí hay un tema que es un poco complejo y que un día, si queréis, entramos más a fondo, pero es eso de rezar por unos seres humanos que no han cometido ningún tipo de falta ni de pecado, puesto que no han tenido tiempo de tener conciencia, ¿vale? Conciencia de pecado, y por tanto no pueden ser responsables. La Iglesia en eso nunca ha dejado claro cómo funcionaba el tema de la pena de daño y la pena de sentido, lo que se llamaba la pena de daño y la pena de sentido. Y por tanto tampoco ha dejado claro dónde van esos niños que son asesinados en el vientre de sus madres. Siempre se había hablado de una figura que era el limbo, que, bueno, pues que una figura difícilmente explicable, como difícilmente podemos explicar cómo es el cielo o cómo es el infierno, que podemos tener una intuición, pero el limbo era todavía más complicado, ¿no? Y de hecho la Iglesia ha excluido durante, la propia tradición de la Iglesia ha excluido durante 2000 años que las almas de los niños abortados fueran al cielo, ¿correcto? Y entonces
ese asunto es un asunto de debate que me parece muy interesante para los católicos, por supuesto, porque para una gran parte de los demás él ni siquiera es un ser humano, con lo cual yo carezco de conocimiento teológico suficiente como para poder emitir sobre eso la menor opinión con sentido. Ahora bien, hay una cosa evidente: contra lo que decía Viviana Ido, son seres humanos. Cierto. Y contra lo que decía la diputada esa de Más Madrid otro día, son seres vivos. Es que ya le vale, oiga, que sea una diputada autonómica diciendo que el corazón lata no quiere decir que esté vivo. Se puede ser animal, pero tanto. Ahí estaba la discusión sobre el tema de cómo no han sido bautizados. Ese era el tema, y esa es la discusión teológica. Al no haber sido bautizados... Ya, pero yo creo que son seres humanos, y en cualquier caso... No, seres humanos claro que lo son. Y aunque sean bautizados, no sean bautizados y tal. Pero a mí lo que me interesa es que por fin ha llegado un partido político que sin complejos es capaz de hacer este tipo de cosas. No solo esto, sino que en sede parlamentaria presenta proposiciones no de ley, como la que se presentó en la Asamblea de Madrid el otro día, con una serie de medidas muy rigurosas y muy acertadas, desde informar a las chicas que se quedan embarazadas a una edad temprana para hacerles saber que hay otras posibilidades, que no solo está el aborto, y que no directamente les lleven como les llevan al matadero y a abortar. En Valencia con las adolescentes en edad escolar, efectivamente. Y que las ayudas a estas chicas para que puedan sentirse madres desde el primer día, eso me parece fundamental. Y eso en España no se había hecho porque efectivamente el consenso progre había derivado en otro tipo de cosas. Que haya un partido político que se atreva a hacer estas cosas sin complejos, eso es lo que está reclamando gran parte de la sociedad española, que está ya harta de lo políticamente correcto y de que haya un consenso para determinadas cosas. Hemos dicho aquí un montón de veces, y tú eres testigo, José Javier, es decir, el silencio de cantidad de personas que deberían y podían hablar. En el caso del aborto, los biólogos, los médicos, los farmacéuticos, los psicólogos, los genetistas, es decir, hay un montón de profesionales que saben mucho sobre eso y que podían dar luz a la gente sobre esos asuntos. Y han estado callados y siguen callados y asustados. Entonces, que haya un diputado de con anestesista, ¿sabes? La que dijo esa barbaridad. Claro. Es decir, y lo que tú dices, es decir, que haya un partido político que de repente pone sobre la mesa esas cosas, pues probablemente va a animar a otras personas a decir, oye, pues yo también voy a hablar. Por supuesto. Eso cambia una sociedad. Eso es lo que cambia una sociedad. Sí. Eso es el milagro de Navidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo muy acertado las iniciativas que está llevando a cabo en este sentido Vox en la Comunidad de Madrid, y esto que están haciendo ahora en Sevilla. Oye, pues, sin complejos, pero ¿por qué la gente no va a poder dar una misa? Y además, la misa es un ejercicio de libertad. Quien quiere que vaya, quien no quiere que no vaya, por todas estas personas que al final, en muchos de los casos, el aborto es un drama tremendo. Pero un drama tremendo sobre todo para la chica joven que se ve en esa tesitura de tener que abortar. Yo creo que de eso no se debe recuperar nadie en su vida. Yo ¿sabes que rescaté del baúl para un ensayo sobre el tema del aborto? Una frase de Carlos Marx. Decía, la comunidad es quien piensa en mí. Es verdad. Y en quien no piensa, muere. Sí. Y es lo que pasa con todos esos nacimientos que no llegan a serlo. Porque la comunidad no ha pensado en ellos, y nuestra obligación es pensar en ellos. Claro. Decía Chesterton una cosa muy divertida, decía, solucionar el problema del aborto de una chica joven que tiene problemas, el problema del embarazo de una chica joven que tiene problemas con un aborto es como solucionar un problema de peinado por decapitación. Sí, sí es. En fin, nos quedan 2 minutos para acabar. A estas horas no tenemos todavía noticia de que el gobierno haya respondido siquiera a la petición que ha hecho hoy Vox, la noticia que solemos dar nosotros porque ha sido, en fin, aquí los contactos del maestro, que ha sido pedirle al gobierno, Macarena Olona y Santiago Abascal, luz y taquígrafos sobre, no solo la negociación con Esquerra, que ya solo faltaba, por supuesto, los papelicos, sino la relación con la abogacía del Estado. Los papelicos. Pero el señor Sánchez dijo que esto iba a ser con luz y taquígrafos, sí. Dijo, y ni siquiera ha comparecido para hacer un balance del año. Este es el que decía que el señor Rajoy Brey solo se comunicaba por el plasma. Pues él ni siquiera en el plasma. Mariano debe estar diciendo, otro vendrá que bueno te hará. Sí. Qué lío. Era complicado, ¿eh? Qué lío. Bueno, sí. A ver si contestan.
Si contesta, nos enteraremos de qué correos han cambiado y con qué instrucciones. Debe contestar, ¿no, Antonio? Según el gobierno y la abogacía del Estado. El gobierno y la abogacía del Estado sí debe contestar. ¿Y si no contesta? Pues si no contesta, entonces estaría incumpliendo la ley de transparencia, la ley 39 de 2015, y entonces se podría ir a los tribunales, sí, para exigir la identificación de las personas responsables de la emisión de todos estos informes y que el juez de lo contencioso administrativo procediese a solicitar el expediente a la administración pública para ver quién había sido el responsable de la emisión de esos informes. ¿Qué significa esa carta? Usted sabe esas películas de campos de concentración alemanes que de repente se escapa el valiente americano y de repente se enciende un foco y una voz dice ¡Achtung! Bien, cuidado. Esto es el Achtung, es decir, el Achtung que han puesto, es decir, os estamos mirando, porque todo el mundo teme que alguien en la abogacía del Estado vaya a ser lo suficientemente flexible, ¿vale? Eso, para flexible. torcerle el brazo. Diflexible. Eso es, para torcerle el brazo al derecho y a todo, ¿verdad? Y llevar a una excarcelación de Junqueras que implicaría la anulación del juicio que vimos en el Supremo contra los golpistas del 1. Es terrible. Así que todo el mundo pendiente de ese foco. Oye, volvemos el lunes. Sí, señor, el lunes volvemos. Hoy es viernes 27. Sábado, 28, los inocentes. 29, 30 de enero, aquí como clavos. Mañana muy importante el tema de eso, el tema del aborto, que es un día muy especial. Y el lunes estamos aquí otra vez. Y aquí le esperamos nosotros. Don Antonio Sotimón, feliz fiesta de los inocentes. Nos vemos la semana que viene. El lunes más gato y este fin de semana a disfrutar. Y Club de Amigos. Vale, buenas noches. Adiós.